Dios los bendiga. Bienvenidos a la clase número 4 de Angeleología. Vamos a empezar con una oración. Le damos gracias a Dios por este tiempo para que Él tome el control de esta clase. Y vamos a ser fieles también con el horario. Padre maravilloso, yo hoy quiero darte gracias por este tiempo, Señor, por esta clase, Señor. Estamos tus hijos, Señor, recibiendo esta enseñanza. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos revele, nos muestre, nos hable a través de tu santa palabra. Y oramos, Señor, por cada una de las familias que están aquí representadas, Señor, para que tú los bendigas, Señor, para que tú, Señor, seas tú hablándoles, Señor, a ellos. Oramos también por las personas que nos ven a través de la internet, creyendo, Señor, de que tú allí también donde ellos están, tú también, Señor, es tu bendición los alcanza. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Bien? ¿Han podido repasar un poco de la que les dejé un poco de información? Si podían repasar con respecto a los hijos de Seth. Vamos a hacer un repaso para poder conectar, ¿vale? ¿Les parece bien? Estábamos hablando de un punto de los ángeles caídos y su dignidad perdida. Era como la primera postura teológica. Y vamos a hablar sobre la segunda postura teológica. No es mi postura. O sea, yo muestro estas dos posturas porque si ustedes tienen estudios y han mirado, se van a encontrar con estas dos clases de posturas. Yo tengo una aplicación aquí que es una Biblia donde tengo como unas 15 Biblias y tengo también como unos 12 o 13 comentaristas bíblicos y me he encontrado de que estos comentaristas bíblicos que están ahí es porque son muy importantes, gente muy importante que ha estudiado la palabra de Dios. Y veo que ellos tienen posturas, tienen diferentes posturas, tanto estas personas tienen las dos posturas que le hemos estado hablando y por esa razón quiero explicar las dos posturas por medio de estos estudiosos de Dios, ¿sí? Estos teólogos, estas personas eruditas en la palabra, que son personas que han dedicado su vida para estudiar la palabra, ellos tienen esas dos posturas, pero claro, aquí es donde entra que nosotros, como estudiosos de Dios, ¿hay estudiosos de Dios aquí? Amén. Empecemos también a tener una postura. Yo mostraré las dos posturas y al final cada uno, como estudioso de Dios, tiene que elegir una y indagar, investigar. Yo también estoy en ese proceso, como ustedes. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Y no se trata de que yo les diga algo y ustedes ya digan, sí, esto es. No, se trata de que ustedes indagan, como los hermanos de Berea, investigaban y comparaban con las escrituras. Sé que alguno de aquí se ha ido a casa y seguramente durante la semana ha podido repasar un poco sobre esto y ha mirado un poco sobre si son los ángeles caídos o son los hijos de Seth, ¿vale? Vamos a empezar a hacer un repaso con respecto a eso. Por lo tanto, estábamos hablando de que quiénes eran esos ángeles o quiénes eran esas personas. Por lo tanto, vamos a empezar a mirar. Vimos, y vamos a pasar muy rápido, vimos que esos ángeles cayeron por tener sexo con las hijas de los hombres, ¿vale? Y fuimos mostrando citas bíblicas, que desde la unión de estos ángeles con las hijas de los hombres nacieron los Nefilim, ¿vale? Estuvimos también viendo de que estos ángeles que perdieron su dignidad están en una prisión de oscuridad. Lo dice en Judas 6, están en prisiones de oscuridad esperando el día del juicio, que este pecado fue tan grave y que Dios vio que estos hombres habían traspasado esa límite que Dios les había puesto y entonces lo ofendió, o sea, Dios tomó la decisión de enviar el diluvio universal, porque esto ya vio que la maldad se había llegado a los extremos, ¿sí? También estuvimos mirando de que Noé y su familia se salvaron del diluvio porque ellos fueron los únicos que guardaron esa dignidad. En verdad fueron su familia, cuando se refiere a la palabra nos enseña que son 8 personas, ¿vale? Estuvimos viendo también que Jesucristo descendió al infierno para proclamar su victoria a esos ángeles caídos, ¿sí?
les proclamó, no fue porque hubiera ido a evangelizarles, no, sencillamente a proclamar la victoria. Y también vimos de que esos ángeles caídos saldrán de su prisión para enfrentar el juicio final, ¿vale? Después quedamos como título de que los hijos de Set y su dignidad perdida. Escríbanlo por favor, los que no lo tienen. Los hijos de Set y su dignidad perdida. Vamos a empezar a hablar sobre esta otra postura. Vamos a entender un poco sobre esta postura, ¿vale? Hijos de Set y su dignidad perdida. Los que defienden esta posición teológica creen lo siguiente. Los que defienden esta posición teológica creen lo siguiente. Los que defienden esta posición teológica creen lo siguiente. Esperan un momento aquí. Vale. ¿Vale? Los que defienden esta posición teológica creen lo siguiente. Ahora, vamos a empezar con el primer punto. El primer punto. Y voy a parar para empezar a explicar sobre este punto. ¿Ve? Que los hijos de Dios son descendientes de Set. Primer punto. Que los hijos de Dios son descendientes de Set. Y pueden colocar entre paréntesis, es la línea mesiánica. La línea mesiánica. Coma. Que se mezclaron sexualmente con las hijas de Caín. Que se mezclaron sexualmente con las hijas de Caín. Y utilizan como cita bíblica la misma cita bíblica, pero poniéndolo desde el punto de vista. Génesis 6, 1, 2. Lo vamos a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vamos a parar aquí y vamos a explicar un poco sobre esto. Entonces, es el mismo texto bíblico que ellos están utilizando como referencia, pero lo están enfocando en los hijos de Set. ¿Qué es lo que quiero decir cuando les escribieron ahí entre paréntesis la línea mesánica? Les alcancé a hablar la semana pasada de que Dios le había dado una palabra a la serpiente. Ustedes recuerdan que lo hablamos, que le había dado una palabra y le había dicho de que de la simiente de la mujer iba a nacer, de esa simiente, uno que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Por lo tanto, Dios ya le había dado en el momento que estaba la serpiente, estaba Adán y estaba Eva, que estaba dándoles juicio, ¿sí? Estaba dándoles un juicio ahí por lo que había acontecido, del pecado, del origen del Edén, el pecado. En ese momento Dios le da una palabra a la serpiente diciendo de que de la simiente de Eva iba a nacer. Eva tuvo dos hijos, en este caso Caín y Abel. Recuerda de que uno era más espiritual que el otro. Uno se acercaba a Dios y cuando fue la hora de llevar sus ofrendas, uno dio lo mejor. Un hermano muy espiritual, una persona que entendía quién era Dios, pero en el caso de Caín sí dio lo que quiso, no dio lo mejor, no se trataba de la ofrenda como tal, sino de lo que había en el corazón. Por lo tanto, él llevó lo que él consideró, pero no llevó lo mejor. De ahí, a partir de ahí, el enemigo sabía de que Dios le había dado, porque justamente le dio la palabra ¿a quién? A él mismo.
a él mismo le dio una palabra de que de esta mujer iba a nacer uno que le iba a aplastar la cabeza. Entonces, ¿cuál era la maquinación del enemigo? Destruir las simientes. Pero había uno que ya se había apoderado, como quien dice él, y logró de que uno de estos matara a Abel, que Dios se había agradado de su ofrenda y él a partir de ahí empezó a tener. Entonces, ¿qué ha pasado? Caín mata a Abel. Parece ser, para poderlo entender, y lo que interpretan es que esa era la línea mesiánica, de ahí iba a nacer esa simiente, de Abel iba a nacer esa simiente, como si naciera de esa simiente, y por lo tanto, al morir esa simiente de donde iba a venir el Mesías, entonces en ese mismo instante Adán, ¿sí?, se fue. Adán se marchó. Si ustedes leen la palabra en Génesis 4, empieza a enseñar que Adán se fue, se alejó de Dios, se fue. Por lo tanto, no quiso estar ahí, sino que al él irse, ya parecía como que no eran como los hijos, sino eran hijos de los hombres, hijos que habían entrado como en esa maldición. Pero Dios tuvo que nació otro, que en este caso es Set, ¿sí? ¿Para qué? Para que de ahí de los hijos de Set poder sacar esa línea mesánica, la simiente de Set iba a nacer. Y por favor vayan tomando nota. Algunas cosas que yo les voy diciendo, si lo ven en casa, bueno, lo pueden también ir tomando nota, porque esto es bueno que ustedes vayan aprendiendo en todo esto. Entonces, que de la línea de Set iban a ser ese Mesías. Por lo tanto, Dios de ahí, de esa línea mesánica, iba a sacar al Mesías, a lo que dijo en Génesis 3:15. Eso se llama el protoevangelio, ¿sí? De ahí tenía que sacar. Entonces, los que defienden esta postura dicen de que Set, que es de la línea mesánica, son los hijos de Dios. Esa descendencia de ahí, a partir de ahí, que eran los hijos de Dios, y como Caín se marchó, Caín se fue, y ustedes lo leen en Génesis 4, que Caín se fue, él se fue. Por lo tanto, los hijas que tuvo Caín eran los hijos de los hombres. Los hijos y hijas que tuvo Set eran los hijos de Dios. Entonces, que los hijos de Set se mezclaron con las hijas de Caín. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden la postura? Que los hijos de Set se mezclaron con las hijas de Caín. Eso es lo que defienden, la postura de que son de la descendencia de Set, que son los que han perdido su dignidad. Utilizan el mismo versículo, pero con una postura diferente. ¿Han entendido? Vale, vamos a pasar, ¿vale? Segundo, que los ángeles no se mezclaron sexualmente. Los ángeles no se mezclaron sexualmente con las hijas de los hombres, ya que estos no tienen vida sexual. Entonces ellos toman esta cita bíblica y se apoyan en las mismas palabras que el Señor Jesucristo dijo, ¿vale? Que los ángeles no se mezclaron sexualmente con las hijas de los hombres, ya que estos no tienen vida sexual. Y utiliza como cita bíblica Mateo 22:30. Mateo 22:30. Lo vamos a leer todos para entender la escritura. Ya lo hemos leído. Dice la palabra de Dios y lo leemos todos. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces ellos utilizan, dice, mira, la palabra que nos enseña de que no se dan en casamiento, pero ojo, aquí tampoco dice, vamos a un poco más adelante lo vamos a ir mirando, pero la palabra no nos habla directamente de que ellos no tienen sexo, sino dicen que no se casan o que no tienen género. Nos dice es que no se casan, ¿vale? Entonces es bueno que vayamos tomando nota. Tercero,
que Noé y su familia se salvaron del diluvio. Ellos toman esa misma postura, lo mismo que en la postura anterior, toman esta misma postura y dicen que Noé y su familia se salvaron del diluvio porque fueron los únicos que guardaron su dignidad. ¿Sí? Ellos guardaron esa dignidad, o sea, ellos no se mezclaron con las otras personas. No se mezclaron con las hijas, como quien dice, como la descendiente de las hijas de Caín, sino guardaron esa dignidad para ser hijos de Dios, y por esa razón Dios los solamente apartó a estas 8 personas, porque los demás sí se habían mezclado. ¿Sí me están entendiendo? Utilizan esta cita bíblica de apoyo, que es la Génesis 6, 9, y dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Entonces, ¿era perfecto en qué? En sus generaciones. Desde la generación, desde donde empezó, era perfecto. No se habían mezclado con las hijas de Caín. ¿Sí me están entendiendo? Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Entonces, utilizan esta postura para poder apoyar. Cuarto, que Jesús no proclamó la victoria a los ángeles. Que Jesús no proclamó la victoria a los ángeles, sino a almas que perecieron en el diluvio. Que Jesús no proclamó la victoria a los ángeles, sino que Jesucristo le proclamó a las almas que perecieron en el diluvio. Y la cita bíblica es Primera de Pedro 3, 19, 20. Y la vamos a leer para poder comprender este punto. ¿Vale? Primera de Pedro 3, 19, 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. ¿Vale? Ahora, vamos a empezar a estudiar eso. Habían quedado, tomen en una foto cuando vean que voy muy deprisa y no se van quedando atrasados. Entonces, que Jesús no proclamó la victoria a los ángeles, sino a las almas que perecieron en el diluvio. Vamos a avanzar porque tenemos mucho que hablar. ¿Vale? Escriban por favor este punto. Son 2 posiciones teológicas, y ahorita lo que les voy a explicar de cuándo a cuándo se empezaron a tocar estas posiciones teológicas. La primera posición teológica fue enseñada por la iglesia desde el siglo I hasta el siglo IV. La primera posición teológica fue enseñada por la iglesia desde el siglo I hasta el siglo IV. La segunda posición teológica, que son los hijos de Seth, la primera posición se refiere a los ángeles caídos, a los ángeles que perdieron su dignidad, y la segunda posición teológica fue presentada por primera vez en el siglo V al siglo VI. ¿Vale? Siglo V y siglo VI. Y la posición teológica más aceptada hoy es la segunda, pero no todos piensan así. Esta posición presenta algunas dificultades. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí para que escriban. La posición teológica más aceptada, más aceptada, como por decir, todas las dos tienen la misma, son aceptadas, pero muchos teólogos y muchos estudiosos consideran de que tiene mucha lógica la segunda postura, que son los hijos de Seth, aunque esa posición presenta algunas dificultades, unas cosas que vamos a mirar, y los vamos a mirar para poder enseñar dónde son esas dificultades, para poder entender la palabra, ¿vale? Por lo tanto, paso lámina, ¿vale?
vamos a empezar a preguntarnos en nuestra mente aquí, ¿qué es lo que pasó con estas posiciones y cuáles son estos problemas que presentan? Si fueron los hijos de Seth los que pecaron al mezclarse sexualmente, si fueron los hijos de Seth los que pecaron al mezclarse sexualmente con las hijas de Caín, si fueron los hijos de Seth los que pecaron al mezclarse sexualmente con las hijas de Caín, entonces hay que responder estas preguntas. Entonces hay que responder estas preguntas. ¿Vale? Es que les estoy mostrando, porque en las clases nuestras les estamos mostrando ahora mismo dos posturas. Y ustedes las estamos mirando con lupa un poco para poder entender las escrituras, qué es lo que quiere decir, ¿vale? Si fueron los hijos de Seth los que pecaron al mezclarse sexualmente con las hijas de Caín, entonces hay que responder estas preguntas. ¿Por qué la Biblia habla de ángeles que pecaron y no de hombres? ¿Por qué la Biblia habla de ángeles que pecaron y no de hombres que pecaron? O sea, ¿por qué el Espíritu Santo lo inspiró de esa manera? ¿Vale? Primera de Pedro 2:4. Vamos a leerlo todos. Primera de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ¿qué? Ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Sí? Entonces esto es una pregunta que exponen también para poder entender si la Biblia, ¿sí? Estas preguntas hay que respondernoslas y nos las tenemos que empezar a responder. Nosotros tenemos que empezar a respondernos. Les decía anteriormente que llegara alguna vez que yo también estoy en ese proceso, en el mismo proceso que se encuentran ustedes estudiando la palabra. Yo también estoy en el mismo proceso también, y pidiéndole a Dios sabiduría y que su Santo Espíritu nos guíe y nos dé revelación para poder interpretar bien las Escrituras. No vamos a decir cosas que nosotros no sabemos o que creemos o nos imaginamos. Vamos a mirar las posturas y las miramos a la luz de las Escrituras y que la palabra nos vaya revelando, ¿vale? Entonces, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó ¿en dónde? Prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y hemos visto en los anteriores pasajes de que eso fue el castigo, como decía Judas, que les había dado a los ángeles, llevándolos en los días de Noé, ¿vale? ¿Por qué Jesucristo proclamó la victoria a espíritus y no a almas encarceladas? Ellos dicen de que Jesucristo no fue a proclamar la victoria a los ángeles, ¿sí?, que traspasaron esos límites, sino que lo que hizo fue, ¿por qué Jesucristo no le proclamó no a espíritus sino a almas? Primera de Pedro 3, 18, 20, y después voy a parar aquí para explicar un poco sobre este tema, ¿vale? Primera de Pedro 3, 18, 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿sí? El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto a la carne, ¿sí? Lo estuvimos explicando este versículo, ¿cierto? Murió como en la carne. No murió como Dios, sino murió como hijo de Dios, como en su naturaleza humana. Él murió, en su naturaleza humana murió, pero como digo, fue vivificado en el Espíritu. Y ahora nosotros creemos de que ese Espíritu vivificante de Jesucristo, ¿dónde está morando? En nuestras vidas. Pero cuando los 3 días estos, Él murió como hombre, murió en su naturaleza humana, pero Él vivificado en el Espíritu, Él en esos tiempos fue, ¿qué? ¿A qué fue?
Por lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice la palabra que fue a predicar a quienes, a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas. Y la postura de ellos es diciendo que por qué Jesucristo no proclamó la victoria, por qué Jesucristo proclamó la victoria fue a espíritus. O sea, la palabra enseña de que proclamó la victoria a espíritus. Si la postura fuera de que eran las almas, en este caso los hijos de Set, pues ellos no iban a proclamarle la victoria a esos espíritus, porque el espíritu es de Dios. La palabra enseña de que el hombre, su cuerpo, pues se desaparece, este cuerpo, la persona como tal está dentro. Este cuerpo lo que hace es transportar al alma y al espíritu, pero la palabra enseña de que el espíritu vuelve a Dios, que Él fue el que lo dio, y el alma es la persona como tal, que es la que tiene que entrar en juicio. La palabra también enseña, ¿qué enseña la palabra? La palabra enseña de que el alma que pecare, esa alma morirá. Por lo tanto, para poder ir interpretando un poco esto, y ustedes aquí en la mente van a empezar a resolver y a desarrollar todo esto que les estoy diciendo, pues entonces ahí empiezan ustedes a salir hacia una postura. ¿Está claro? Entonces, que Él no le proclamó a espíritus, porque consideraban de que porque la palabra nos enseña que proclamó fue a espíritus y no a almas encarceladas, que allí los hijos de Set que perdieron su dignidad no tenían que ser espíritus, sino tenían que ser almas encarceladas. ¿Queda claro? Ahora, por parte también de la otra postura, que he estado investigando mucho sobre este tema, también consideran de que es verdad que Dios le hizo un juicio, o les había dicho en la palabra, de que no se podían dar en casamiento los ángeles que están ¿en dónde? En el cielo. Pero también hay una postura que dice, sí, pero es que Satanás y sus demonios ya no están en el cielo. Descendieron y están pecando en la tierra. Por lo tanto, esos demonios pueden introducirse también en las personas y hacer que hagan una serie de cosas. ¿Sí queda claro? Bueno, esto es para ir pensando sobre esto. Otro punto más. Bueno, creo que aquí vamos a terminar y vamos a empezar. Pues resulta de que ya hemos terminado la clase esta de hoy. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad es que no se sabe. La verdad es que yo no puedo decirles ahora a ustedes, es esta posición. Cuando ustedes empezaron a estudiar conmigo, ustedes saben que nosotros como teólogos, como estudiosos de Dios, hay unos puntos donde dice de que hay unos puntos que nosotros no podemos entenderlos porque solamente lo sabe Dios. Nosotros los vamos a entender cuando estemos allí en el cielo, vamos a comprender muchas partes de la Escritura, y como esto, muchas cosas como estas, en la Escritura hay cosas así. A mí me han hecho unas preguntas que yo no sé, hermano, eso lo sabremos cuando estemos con Dios, lo vamos a saber. Estos son uno de estos puntos un poco espinosos que la gente a veces dice, yo esto aquí no me meto para no entrar en controversia. Pero nosotros, como estamos estudiando la palabra, estamos haciendo teología, pues necesitamos aprender y entender las posturas. Ustedes mismos pueden mirar muchos escritos de personas, comentaristas bíblicos, y se va a encontrar con que unos se inclinan hacia un lado y otros se inclinan hacia otra parte. Los dos tienen, ¿sí?, credibilidad y hablan de la cita bíblica, pero yo también ahora les digo que cada uno tiene. Ahora, ustedes preguntarán, ¿y cuál es tu postura? Y yo les decía lo mismo cuando empecé, estoy en un proceso, pero yo personalmente, y ustedes se pueden inclinar por la otra postura, y vamos a seguir siendo amigos.
No nos vamos a pelear por eso. Pero ustedes van a tener su propia postura. Pero yo personalmente me inclino es a que fueron los ángeles, no los hijos de Dios. Yo personalmente. ¿Y por qué? ¿Por qué podríamos llegar? Sino que hablábamos antes con Randy, se me había ido la palabra, y ya estábamos aquí algunos hablando aquí que habíamos llegado antes, y dijimos unas palabras de que los espíritus podían tomar forma de cuerpo cuando Dios lo quiere, cuando Dios lo permite. Ustedes recordarán en las Escrituras, en Génesis 19, cuando Dios le envía a destruir a Sodoma y Gomorra, allí envió a unos ángeles. Y allí la Escritura habla de la boca de los ángeles, porque dice la palabra que ellos comieron. Y si fueran espíritus, pues imagínate un espíritu comiendo y saliéndose todo por ahí. Habla de que Lot le dice de que le quiere lavar sus pies. Y aparte de eso también habla de sus manos, porque cuando estaban allí justamente Lot, hablando con el pueblo, dice que alcanzaron su mano y lo trajeron hacia adentro, hacia la puerta. Y habla también de que los hombres, ¿sí?, del pueblo de allí, de Sodoma y Gomorra, vinieron justamente porque para ellos eran unos hombres atractivos y querían tener sexo con ellos. Eso es lo que dice la Escritura, porque ellos decían, sácalos porque los queremos conocer. Y Lot le dice, no hagan tal cosa, tengo a unas hijas si quiere que no han conocido hombre y se las doy. No les haga eso, hágale eso a mis hijas, pero no hagan esto a los ángeles. ¿Sí me entiende? Entonces, mi postura considero de que cuando ellos requieren, ahora, si ustedes indagan e investigan con respecto a la palabra del Señor, si ustedes empiezan a investigar, se encontrarán con que, creo que estaba aquí, ¿no? Vale. Se encontrarán ustedes que hay muchos estudios bíblicos que enseñan que todavía no empiezo a escribirlo yo. Vamos a empezar con este nuevo bloque. No empiecen a escribir, tranquilitos. Vamos a hablar de este tema. Es que ustedes sí son Vamos a hablar para no dejar esto en el aire, ¿vale? Mira, consideran y ustedes investigan, y hablábamos con Salina de este tema, de que hay espíritus incubos, y no soy el otro nombre que me decías. Vale, pues todas esas cosas en el satanismo se utilizan mucho y hablan de todas estas cosas, que estos demonios y tienen sexo con las personas. Ustedes podrán haber escuchado por ahí que una persona dice que hay ovnis o que se les apareció un extraterrestre. Pues para muchas personas dice, este está loco. Pero déjenme decirles, hermanos, de que yo pienso personalmente de que es que a esas personas, para cuando hablamos de extraterrestres o hablamos de ovnis o cosas de esas, nosotros siempre lo tenemos que ver desde el área espiritual, desde que son Satanás y sus demonios engañando a una humanidad para poder mostrar, pero no son extraterrestres sino espíritus. Es lo que yo considero, es lo que yo pienso. ¿Por qué? Póngale un poco de lógica a esto. Estamos hablando de que el Señor, y estos temas hemos estado estudiando sobre el arrebatamiento y sobre la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué creen ustedes que se le va a decir a la humanidad cuando Jesucristo venga por su iglesia y la gente empieza a preguntar, ¿y para dónde se fueron estas personas? ¿Ustedes creen que Satanás no está preparando una plataforma para engañar o hacer creer a la humanidad de que estas personas, habrán escuchado de pronto esto, que ellos sinceramente se los llevaron los alienígenas, se los llevaron los extraterrestres, se los llevaron?
creando una plataforma para engañar a la humanidad, porque o ustedes creen que les va a decir, no, Satanás de pronto dice, no, es que se ha cumplido la escritura de Primera de Tesalonicenses 4, 17 al 19, que habla de que Jesucristo viene por su iglesia, o Primera de Corintios 15, 51, 52, que habla de que Jesucristo arrebata a su iglesia y que todas esas personas se fueron con Cristo. ¿Ustedes creen que eso es lo que se va a anunciar? No se va a anunciar eso. Por lo tanto, hay personas que dicen, sí, me inducieron y tuvieron sexo conmigo. Y algunas personas podrán costarles pensar, ¿esto está loco o estaba por allá bien fumado o quién sabe qué se bebió? Pero yo pienso de que muchos de esos casos en el mundo que han ocurrido son ciertos. Y son espíritus que están teniendo y haciendo creer a esa humanidad esto. Es mi postura, es mi manera de ver y mi manera de pensar de las cosas. Por eso le digo, ustedes pueden elegir y pensar cualquiera de las dos posturas y vamos a seguir siendo amigos. Ahora, levanten la mano quienes consideran de que son los ángeles, los que perdieron su unidad, o los hijos de Set. ¿Quiénes consideran que son los ángeles? Vale. ¿Quiénes consideran que son los hijos de Set? Vale. No pasa nada. De esto se trata, de que vamos a estudiar. ¿Vale? Hay algunos que ni siquiera levantaron la mano. Las dos. Bueno, que es que de eso se trata la teología. ¿Nos vamos a poner a discutir, nos vamos a pelear? No. ¿Vamos a perder la salvación por eso? No. Vamos a estudiar, estamos estudiando porque como estudiosos de Dios vamos a aprender. ¿Vale? ¿Queda claro? Entonces vamos a entrar en otro bloque, ¿les parece? Ahora, pues empecé otro punto, otro bloque principal. La función de los ángeles. La función de los ángeles. Función de los ángeles. Bueno, entramos en este bloque. Función de los ángeles. Escriban, por favor. En la palabra de Dios encontramos 273 referencias. En la palabra de Dios encontramos 273 referencias que describen las diferentes funciones, que realizan los ángeles que Dios creó. En la palabra de Dios encontramos 273 referencias que describen las diferentes funciones que realizan los ángeles que Dios creó. ¿Ustedes creen que los ángeles hacen muchas funciones? ¿Cuál es su función principal? Su función principal es adorar a Dios, honrar el nombre de Dios, exaltarlo, honrarlo, como lo deberíamos de hacer muchos que estamos aquí. Sí, es cierto que ahora vamos a mirar que nos guardan, que de esto, pero su función principal es adorar a Dios. Como todo lo que existe y todo lo que respire debe adorar a Dios y exaltar a Dios. Por lo tanto, la función principal de ellos está para exaltar, adorar y honrar el nombre de nuestro Dios. Custodiar todo, que no entre nada allí en el cielo impuro. ¿Sí? ¿Vale? ¿Queda claro? Entonces, primer punto, los ángeles y su adoración. Los ángeles y su adoración. Los ángeles y su adoración. No sé si alcanzan a leer, pero yo les voy a dictar aquí. La función más importante de los ángeles es rendir adoración. La función más importante de los ángeles es rendir adoración. Rendir adoración, alabanza y dar gloria a Dios continuamente. Rendir adoración, alabanza y dar gloria a Dios continuamente.
Vamos a mirar qué dice la palabra del Señor. Primer punto. Los ángeles fueron creados por Dios para su adoración. Los ángeles fueron creados por Dios para su adoración. Apocalipsis 4:8, escriben la cita bíblica. Y lo vamos a leer todos, ¿vale? Los ángeles fueron creados por Dios para su adoración. Apocalipsis 4:8. Entonces leemos todos. Y los 4 seres vivientes, vamos a leerlo todos. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y me salté otro más. Sí, 4:8. ¿Vale? Entonces vemos aquí, la palabra nos enseña de que estos 4 seres vivientes, que son, ¿qué? ¿Sabe quiénes son esos seres vivientes? Serafines. Son serafines. Ya lo vamos a ver más adelante. Son serafines, ¿vale? Entonces esos seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos. ¿Qué decían estos serafines? ¿Qué era lo que estaban constantemente haciendo? ¿Estaban qué? Adorando. Adorando a Dios. Decían: Santo, Santo, Santo. Le daban ese lugar a Dios, solamente reconociendo allí, porque nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo. Y ellos no lo dicen porque como si estuvieran unas maquinitas que dicen: ustedes son los encargados de decir santo, santo, santo. No, ellos entienden que Dios es santo. Y sale de lo más profundo de su corazón y dicen: Santo, 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 porque ellos sí conocen más atributos y más porque están allí dice que están día y noche. No es que en el cielo haya día y noche. Lo que representa la palabra cuando dice de que no cesaban día y noche, lo que quiere decir es que son siempre, constantemente reconociendo la santidad de nuestro Dios. ¿Sí me entiende? No enseña la palabra de que hay día y hay noche, no. ¿Vale? ¿Queda claro? Los ángeles fueron creados por Dios para su alabanza. Los ángeles fueron creados por Dios para su alabanza como punto 2. Salmo 148, 1, 2. Salmo 148, 1, 2. Entonces, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos los ángeles. ¿Qué dice? Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Aquí cuando habla del ejército no está hablando del ejército de aquí terrenal. Está hablando del ejército ¿qué? Celestial. Por eso es que el Señor, uno de sus nombres se da a conocer como Jehová de los ejércitos. Tiene unos ejércitos allí que constantemente están alabando. Entonces la palabra, el salmista aquí nos está mostrando, y si ustedes leen más de este Salmo 148 hacia abajo, empieza mostrando desde las alturas los ángeles, y después cuando ya le ha dicho allí a todos los que están en el cielo que deben de alabar y deben de adorar a Dios, después se baja aquí a la tierra y le dice: y aquí en la tierra también alabar, y empieza a hablar sobre la tierra que tienen que alabar. Entonces, ¿se le debe alabar a Dios? ¿Vale? Entonces la palabra y el punto que estamos tratando de que los ángeles fueron creados por Dios, ¿para qué? Para su alabanza. Y nos enseña la palabra donde el punto 2, donde dice: alabad vosotros todos sus ángeles. ¿Queda claro este punto? Bueno, ahora yo quiero entrar aquí en este punto, porque tanto las personas con las que yo he estudiado me lo explicaba y me lo hacía ver. Posiblemente algunas personas les han podido preguntar:
¿por qué, si Dios sabía de que Satanás se iba a rebelar, por qué razón lo dejó continuar? ¿Por qué razón, si Dios sabía, porque Él es omnisciente? Él no lo creó para que se rebelara. Sencillamente Él se rebeló, tiene libre albedrío, pero Él se rebeló a poner un trono también en altura para buscar ¿qué? Adoración, para buscar ¿qué? Alabanza. La palabra nos enseña de que todas las personas, y como en este versículo, y lo siguen leyendo en el Salmo 148, van a ver de que la palabra nos enseña de que nosotros debemos adorar a Dios, pero no los adoramos tanto en el cielo como aquí en la tierra, Dios, que lo adoremos como si fuéramos unos robots. En el cielo los ángeles que están allí están alabando a Dios y adorando a Dios, no porque están obligados a hacerlos, sino porque reconocen y aman a Dios. Pero resulta que en su eternidad divina, pues si Dios sabía, permitió que ocurriera y la tercera parte de los ángeles descendieron. Dios lo sabía. Dios también sabía de que ese lucero, hijo de la mañana, que se convirtió a Satanás, iba a rebelarse y también iba a hacer caer al hombre. Dios también lo sabía, porque ha permitido. Dios ha seguido permitiendo. ¿Para qué? Primero, los ángeles que están allí se han dado cuenta y siguen adorando a Dios, y los que están allí es porque verdaderamente aman y quieren estar con Dios por una eternidad. Allí no hay nadie obligado. De la misma manera, aquí en la tierra se ha ido permitiendo todo esto, porque Dios también quiere de que cuando nosotros vayamos al cielo, vayamos porque le amamos. Porque vamos a estar por una eternidad porque le amamos, no porque allí en el cielo no va a entrar ninguno obligado. Me trajo mi mamá y me trajo mi papá aquí. No, todos entramos allí porque le amamos a Dios. ¿Hay alguien que ama a Dios aquí? Nosotros lo que estamos haciendo aquí, preparando y capacitando y sacando tiempo, es porque amamos a Dios. Alguna persona diría, no, yo podría estar el domingo levantándome tarde allí con mi sofá y mi mando. Pero nosotros hemos venido a adorar a Dios, a darle ese lugar a Dios porque le amamos. ¿Vale? Y entramos en este tercer punto. Los ángeles fueron creados por Dios para glorificar su santo nombre. Los ángeles fueron creados por Dios para glorificar su santo nombre. Y vamos a leer la cita bíblica que es Isaías 6, del 1 al 3. Isaías 6, del 1 al 3. Es una visión que tuvo el profeta Isaías. Él está contando su propia visión. ¿Vale? Entonces lo vamos a leer todos. 1, 2, 3. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. ¿No les parece maravilloso eso? Esa visión que tuvo Isaías. Dice que él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vemos que los ángeles, y verdaderamente uno se pone a pensar y transmitir ese momento, no lo hemos visto, pero es que la palabra nos enseña el esplendor allí, su majestuosidad, que están reconociendo a Dios constantemente. Por lo tanto, el punto que nosotros estamos tocando es que fueron creados para glorificar el santo nombre de Dios, ¿vale? Entonces, vamos a pasar con otro punto, que es otro bloque, que es
los ángeles y el pueblo de Dios. Ya hemos aprendido de que los ángeles están creados para adorar, para glorificar, para exaltar el nombre de Dios. Ahora vamos a estudiarlo desde el punto de vista como que Dios los envía a guardar al pueblo de Dios. ¿Hay pueblo de Dios aquí? Amén. Bueno, déjeme decirle, mi hermano, de que Dios muchas veces, sin tú darte cuenta, muchas veces, por medio de los ángeles te ha guardado. Y de pronto tú dices, sí, esto que me ocurrió, que me pasó, verdaderamente esto es un milagro, me ha pasado esto. Es que Dios ha enviado a un ángel a que te guarde, a que te proteja. ¿Vale? ¿Queda claro? Por lo tanto, otra importante función que realizan los ángeles es servir y proteger al pueblo de Dios. ¿Hay pueblo de Dios aquí? Amén. Otra importante función que realizan los ángeles es servir y proteger al pueblo de Dios. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Si esos ángeles sirven y protegen al pueblo de Dios. ¿Vale? Primer punto. Los ángeles han sido designados para servir al pueblo de Dios. ¿Hay pueblo de Dios aquí? Amén. Entonces los ángeles han sido designados para servir al pueblo de Dios. Hebreos 1, 13, 14. Hebreos 1, 13, 14. Lo vamos a leer todos, ¿vale? Amén. Hebreos 1, 13, 14. Dice la palabra así. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esperemos aquí. Dios está hablando de que se está refiriendo, o la palabra, el autor de Hebreo está mostrando de que a cuál de los ángeles, está hablando de esos ángeles, a cuál de esos ángeles Dios ha dicho, siéntate a mi diestra, ¿vale? Ahora, mira lo que dice aquí con respecto a los ángeles, que es el tema que nos interesa. Dice, 14, no son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Hay herederos de la salvación aquí? Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra? De que estos ángeles son espíritus, ¿qué? Ministradores. ¿Para qué? Son enviados para el servicio, que viene de parte de Dios para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Levanten la mano los herederos de la salvación. Pues entonces estos ángeles son designados, como el primer punto, para servir al pueblo de Dios. ¿Queda claro este punto? Segundo punto, los ángeles cuidan a los siervos de Dios. Y bueno, Dios ha querido que les deje este punto para que se vayan hoy más seguros. Ya no hace falta que tengan guardaespaldas. Y a los que me están viendo, y de pronto tú tienes guardaespaldas, déjeme decirle, mi hermano, que no hace falta. Tú acércate a Cristo y Dios te va a enviar esos guardaespaldas poderosos. No necesitas de tener guardaespaldas si tú eres un hijo de Dios. Los ángeles cuidan a los siervos de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Primera de Reyes 19, 5, 8. Primera de Reyes 19, 5, 8. Terminamos con esta cita bíblica, ¿vale? Vamos a leerlo todos. Y echando debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo, ¿qué? El ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios.
Entonces la palabra nos enseña de que los ángeles nos cuidan. Mira que este ángel le preparó esta comidita. ¿A quién? ¿Sabe quién es este hombre? Elías estaba allí en la cueva cuando Betsabé había mandado a decir de que le iba a cortar la cabeza y salió llorando, corriendo, porque una mujer, y no es que vaya aquí a subestimar a las mujeres, sino una mujer le dijo que le iba a cortar, ni siquiera se lo dijo, le mandó un mensajero para decirle que le iba a cortar la cabeza así como le cortó él. Vemos a un hombre que había hecho llover del fuego y con un mensaje salió corriendo, llorando, quítame la vida, soy el último que queda. Y allí en la cueva viene un ángeles que son para el servicio de Dios, para servir a los hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí? Amén. ¿Y qué les hizo? Le preparó una comidita 2 veces. Levántate y come. Y el pobre ángel ahí mirándolo dormir, volvió y lo levantó. Levántate y come. Ahí sirviéndole. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su preciosa palabra. Y váyase creyendo de que los ángeles están para el servicio de sus santos. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por tu preciosa palabra, Señor. Agradecemos, Señor, porque tú nos muestras a través de tu palabra que no estamos solos. No somos huérfanos, somos tus hijos. Y tú vela, Señor, y cuida y guarda, Señor, a la vida de tus hijos, Señor. Muchas veces hemos podido estar, Señor, en algunas circunstancias. Y nosotros no hemos podido, Señor, saber, pero tú has enviado a ángeles a que nos guarden nuestro camino, guarden nuestras vidas de algún mal, de algún peligro, de algún ataque. Siempre has estado ahí, Señor, y seguirás estando con tus hijos, Señor, hasta el día de Jesucristo, donde estaremos por una eternidad, pero no estaremos solos. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.